me iba bien, pero yo quería más. Mi papá se dedica a vender materiales de construcción. Se asocia con otra persona que tenía todo el dinero, todos los materiales. Me dice, oye hijo, deja Volkswagen, ven a trabajar conmigo. Terminamos cerrando ese trato. Era una obra de unos 8 millones de pesos. Ahí hubo una falla, y una falla fuerte. ¿De cuánto más o menos diferencian? Debíamos como 1 millón de pesos en... Debes 1 millón de pesos donde tu papá no tiene la solvencia y tú ganas 15, 20 mil pesos al mes y tú eres un tipo de 24 años sin conectes, sin lana. Me llevó a mi momento más bajo. Hay una cierta situación financiera. Sí. Cuéntame un poco de eso. Sí, mira. Yo termino la universidad, hago prácticas en Volkswagen. De esas prácticas en Volkswagen, a mí un gerente de área me dice, oye, eres muy bueno para hablar. ¿No te gustaría dar capacitaciones sobre finanzas y otros temas a personas que te duplican la edad? Dije, va, venga, ¿no? Entonces, yo comienzo a trabajar en eso y tal vez usaba 3 o 4 horas al día. Me iba bien, pero yo quería más. Entonces, mi papá venía de un bache financiero muy, muy fuerte. O sea, muy fuerte. Te hablo de... O sea, de no tener coche, de no tener para salir. O sea, deja que no tenga millones. O sea, vivía de manera muy limitada. Mi papá se dedica a vender materiales de construcción. Entonces, por X motivo, lo deja. Pasan unos años, se asocia con otra persona que tenía todo el dinero, todos los materiales y mi papá tenía todo el expertise. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a colaborar. En esa colaboración, donde mi papá otra vez iba a retomar ese camino de emprendedor, me dice, oye hijo, deja Volkswagen, ven a trabajar conmigo. A mí, sinceramente, me dio miedo porque dije, ¿sabes qué? Tengo algo seguro, algo que me gusta. No sabría si dejarlo, pero le dije, bueno, puedo intentar dividirme. Me dice, ponte a vender, es lo que tienes que hacer. Él me capacitó de la A a la Z para vender materiales de construcción y resulta que una persona que conozco va a hacer una plaza comercial en Tlaxcala, una plaza comercial pequeña, hablando de los contactos de la universidad. Yo le ofrezco los materiales con ayuda de mi papá, nos dice que le interesa bastante y mi papá me dice un día, vender materiales de construcción es vender jamón. Venderle toda la obra, el ejecutar la obra, es venderle todo el sándwich. Entonces, estuve de acuerdo. Me dijo, cítame con ellos y déjame cerrar ese trato. Entonces, en lugar de venderle materiales de construcción, le vendimos la ejecución de la plaza comercial. Como constructores. Como constructores, exactamente. Okay. Yo sabía, o sea, el 1% de lo que sabía mi papá, pero dije, pues ya estamos encaminados en este tren. Claro. Después de 3 meses de negociaciones, de contratos, de firmas, terminamos cerrando ese trato. Era una obra de unos 8 millones de pesos, más o menos. Malan. Que sí, para mí que ganaba 15 mil pesos en Volkswagen, pues era un mundo, ¿no? Claro. Entonces, resulta que por algunos problemas financieros, es decir, mi papá junto con su equipo hicieron mal algunos cálculos financieros sumados a algunos detalles de contrato. En lugar de costar, la idea era, vendemos en 8 millones el proyecto, vamos a pensar que a nosotros nos cueste 6 millones y medio y nos ganamos 1,5 millones. Bueno, yo no, mi papá, ¿no? Claro. Y de paso, pues a ver qué me toca a mí. No se casteó bien. Sí, sí. Ahí hubo una falla, y una falla fuerte, sobre todo en el cálculo financiero. ¿De cuánto más o menos diferencian? Sí. Millones. O sea, lo suficiente para que una vez absorbiendo todo el presupuesto, debíamos como 1 millón de pesos en ejecución de plaza. O sea, ya incluso... Okay. Sí. Entonces, debes 1 millón de pesos en una plaza donde, pues, tu papá no tiene la solvencia para resolver eso y tú ganas 15, 20 mil pesos al mes. Entonces, se volvió muy complicado. ¿Qué es lo que hicimos? Endeudarnos, pedir dinero prestado a la persona que a ti amigos, familia, conocidos, a todo mundo. Vender algunos activos que teníamos por ahí. Y bueno, por ahí mi papá logró conectar otra venta de materiales que le salió bien y pudo pagar parte de eso, pero fue una experiencia
pues muy difícil, porque al final tu nombre está en juego y dices, cabrón, le debo $1,000,000 a estas personas y pues tú eres un tipo de 24 años sin conectes, sin lana, sin 10 terrenos que dices, vendo uno y Sí, ahorita claro. lo arreglo. La realidad es que no. Y yo creo que ese fue el momento financiero más difícil de toda mi vida. O sea, porque yo todo lo que había ahorrado en mi vida y todo lo que había ganado en Volkswagen lo metía a esa plaza. O sea, lo que queríamos los dos, tanto mi papá como yo, era acabar con ese problema. Entonces nos quedamos en negativos fuerte. De hecho, yo en ese entonces vivía con algunos amigos. Yo he trabajado toda la vida, entonces yo dejé de vivir con mi mamá en ese caso a los 18 años. Ok. Entonces a los 24, 25 que tenía, pues tuve que regresar a vivir a casa de mi mamá. Entonces en mi ego de emprendedor, de hombre de negocios, Claro. pues era, cabrón, debes cientos de miles de pesos y otra vez vives con tu mamá y no tienes ni para irte al cine, cabrón. O sea, entonces fue una época ¿Y hubo difícil. alguna persecución? O sea, de que esta gente dijo, oye, me debes esta lana. Sí, o sea, no pasó a más porque ellos estaban conscientes de que nosotros les debíamos dinero, pero también estaban conscientes del por qué les debíamos dinero, que era, se ejecutó mal esa obra. O sea, ellos lo sabían. Por ahí, una de los dos socios, digamos, nos decía, ¿sabes qué? Te soltamos un poco más de presupuesto a cambio de que nos hagas eso extra en la plaza. Entonces, como que tomó nuestro error a su favor. Pero no, creo que todavía quedó en lo cordial. O sea, no tuvo que pasar a mayores. Al final se solucionó el problema, pero te hablo de se solucionó años. O sea, Claro. no fue inmediato. Inclusive, yo le debía al IMSS y a Hacienda, no sé, a lo mejor 150,000 pesos, que pues para mí 150,000 pesos en ese momento era un mundo, ¿no? Entonces, la combinación de todo eso me llevó a mi momento emocional de autoestima, de emprendimiento más bajo. O sea, que de hecho justamente fue cuando, en esa época donde conocí a mi esposa, que alguna vez lo conté en un video. Con ella, cuando yo empecé a salir con ella, yo no tenía ni para invitarle un café. Entonces, yo le tenía que pedir prestado a mi mamá, oye, ma, préstame 100 pesos, 150 pesos. Quiero invitar a esta chica por un café y vas a ver, te lo voy a pagar pronto. Entonces era una época muy difícil que me sacó de toda zona de confort posible. Y después de eso fue cuando comencé a vender. O sea, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Después de esa experiencia dije, yo ya no quiero tener nada que ver con esto. Voy por mi cuenta.